Gracias le damos al Señor. Vamos a orar al Señor, ¿le parece? Vamos a orar al Señor. Padre Santo de los cielos, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Un tiempo que nos concedes, Padre Santo, donde podemos reunirnos como familia y en donde podemos escuchar de tu palabra, Señor. En donde podemos, Padre Santo, también, después de haber alabado tu nombre, con cánticos espirituales, Señor, y que declaran tu bendición sobre nuestras vidas, como también nuestra respuesta a esa bendición tuya, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre, para comprender lo que tú nos quieres decir y trae refrigerio para nuestras vidas, Señor. Oh Padre Santo, el que teme a Jehová, dice tu palabra, oh Dios bendito, y se aparta del mal, traerá medicina para el cuerpo y también refrigerio para los huesos. Creemos que esto es verdad y creemos que tu palabra es real. Por eso damos gracias, Señor, porque tú hablas esta noche para que nosotros sigamos mirando hacia adelante. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Es maravilloso, mis hermanos, estar en la presencia del Señor. Amén. Les declaro algo, mis hermanos, para mí es muy difícil sentir la presencia de Dios. Para mí es difícil sentir esa presencia, pero yo me gozo cuando la iglesia está en la presencia del Señor. Amén. Ahí en la puerta ocurren muchas cosas de vez en cuando. Y se ven cosas, no se ven, se sienten cosas extrañas. Como decía la palabra el domingo pasado, la oración nos sirve para estar velando. Amén, para estar vigilando. Y una vez una sabia hermana me dijo que cuando yo me sintiera así, recordara que el Señor nos llama atalayas. Amén. El atalaya no disfruta lo que el pueblo está disfrutando, sino que está vigilando. Amén. Así que gracias le damos al Señor, mis hermanos, que la bondad de Dios perdure en nuestra vida y su gran misericordia sea con nosotros. Amén. La palabra está en Lucas 9:28, mis hermanos, si lo puede buscar. La semana pasada, mis hermanos, el Señor nos habló acerca de la oración. Mateo 26, ¿se acuerda? Donde el Señor estaba en aflicción, ¿verdad? En el Getsemaní, y oraba al Señor. Y el Señor nos enseña que la oración es una relación continua, ¿verdad? Es un tiempo de relacionarnos con el Señor, y en donde es un tiempo que debemos practicar, llevarlo a la acción, ¿verdad? Es una relación la cual produce constancia, perseverancia, y nos hace crecer y madurar. Amén. Es algo muy importante la oración. Yo sé que muchos de mis hermanos aquí oran fervientemente al Señor cada día, como también leen la palabra cada día. Amén. Pero la palabra del Señor dice, Lucas 9:28, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Amén. Siéntese, hermano, tome asiento. Ese es el episodio de la transfiguración. Amén. Este es el episodio de la transfiguración que habla la palabra de Dios. Así que aconteció como 8 días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, a 3 personas, 3 hombres, 3 varones, y los llevó al monte y subió a orar. Amén. Hablando de Cristo. Pero debemos entender algo, mis hermanos, y he aprendido algo que quiero compartirlo con ustedes. Amén. Antes de seguir con el texto, quiero que nos introduzcamos un poquito en la palabra gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? ¿Qué es lo que es la gracia, Pastor Danilo? Un favor inmerecido, ¿verdad? Y eso lo hemos aprendido siempre. Que la gracia es un favor inmerecido, es el amor activo de Dios hacia la humanidad. Y ese amor activo se ha manifestado en nosotros a través de Cristo.
Amén. Esa gracia ha venido a nosotros a través de Cristo para ofrecernos algo. La gracia es un regalo que nos ofrece algo. ¿Y qué nos ofrece? Nos ofrece salvación, nos ofrece perdón, nos ofrece fortaleza espiritual y nos ofrece vida eterna. Eso es la gracia. Ese favor que nosotros no merecemos. Amén. Pero en el tiempo que está Jesús aquí y toma a sus discípulos, están gobernados ¿por quién? Por Roma, ¿verdad? Amén. Y estaban bajo una sociedad que se basaba en los efectos de la sociedad greco-romana, ¿verdad? Entendemos hasta ahí en el tiempo que está hablando Jesús. Amén. Y entendemos, mis hermanos, que en el tiempo que habló Pedro sobre la gracia, también estaban bajo el dominio y el poderío de Roma. Entendemos hasta ahí, ¿verdad? Y gracia en griego, porque sabemos que el Nuevo Testamento fue traducido al griego, ¿verdad? Y en griego, la palabra gracia en el Nuevo Testamento es charis, ¿verdad? Charis, ¿amén? Que significa favor o regalo, ¿verdad? Si alguien puede buscar Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8, 9. Quiero que nos introduzcamos un poquito en esta palabra gracia. Amén. Para que comprendamos el contexto de lo que el Señor quiere hablarnos. Que el Señor me ayude. Amén. ¿Quién puede darle lectura? Mi hermana. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9 igual. No puedo orar para que nadie se gloríe. Aleluya. Porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Nosotros por gracia estamos aquí. Nosotros por gracia respiramos. Nosotros por gracia tenemos familia. Nosotros por gracia hemos creído, ¿verdad? Es solo por gracia, no porque a nosotros se nos ocurrió creer. Si fuera por nosotros, estaríamos afuera. Estaríamos siguiendo el camino que todo el mundo sigue. Así es. Porque el hombre está inclinado siempre a hacer el mal. Y eso no se puede cambiar a no ser que Cristo venga a nosotros, a nuestro encuentro. Amén. En el mundo greco-romano esta palabra también significaba tener una relación. Y aquí viene la explicación. Quiero que ponga atención para que entienda lo que significa gracia. Para que entienda el contexto de lo que Jesús está hablando, para que nosotros tomemos acción. Como iglesia, como hijos. Amén. Entonces esto se refiere a una relación. En el mundo greco-romano, mis hermanos, en el primer siglo estaba organizado a través de un sistema llamado patronazgo. Así se organizaba la sociedad en la Roma antigua del primer siglo. Se llamaba patronazgo, que significa patrón y cliente. Quiero que me lleve el hilo porque va a ser de mucha bendición. Amén. O sea, el patrón era una persona importante socialmente, ya sea un senador, ya sea un político, una persona con muchas riquezas, una persona con una posición social alta, ¿verdad? Y que extendía su favor a personas de menos posición. ¿Me va entendiendo, cierto? Entonces el patrón era una persona que tenía mucho poder y decidía a quién entregarle y extender ese poder, esa gracia, ese favor sobre alguien que no tenía nada. Amén. Alguien de menos categoría, de menos posición. Y no era un acto de caridad. No era un acto de caridad ni de bondad, sino era una relación comercial o una relación social. Amén. Amén. El patrón daba recursos, daba protección, acceso a círculos sociales de poder que el cliente jamás podría alcanzar por sí mismo. ¿Va entendiendo, cierto? A lo que nos vamos refiriendo. Un hombre sin patrón era invisible para Roma, para la sociedad de aquel tiempo. O sea, un hombre que no tenía patrón no valía nada. Y no tenía ningún respaldo de nadie. Estaba a la suerte, estaba al garete.
Entonces un hombre sin patrón era invisible para Roma. En cambio, un cliente con un buen patrón podía cambiar su posición social. El mundo anhela tener algo mejor. El mundo anhela entregarle algo mejor a su descendencia. Y eso es válido, ¿verdad? Amén. Porque las zozobras que nosotros pasamos en nuestra infancia no queremos que nuestros hijos las pasen. Y nuestros hijos no van a querer que sus hijos pasen esas zozobras. Y así eso se va repitiendo para crecer, ¿verdad? Ahora se puede hacer porque está a la mano. En mis tiempos yo no podía estudiar gratuitamente. Estudié una carrera técnica y navegué años y años y eso me dio crédito. Amén. Eso me dio una estabilidad económica. Pero no pude estudiar lo que quizás quisiera haber estudiado. Amén. Entonces, el cliente que tenía un buen patrón podía cambiar su posición social, conseguir un trabajo bueno, tener autoridad en disputas sociales, tener protección económica del Estado de Roma. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cómo respondía el cliente a este favor de este patrón? ¿Cómo respondía el cliente? Con lealtad pública, con gratitud activa, o sea, era una gratitud que se demostraba. Amén. Reconocía a su patrón, se identificaba con él, reflejando que pertenecía a ese hombre, que pertenecía a ese patrón. O sea, el cliente que no tenía nada recibió el favor del patrón, pero él no tenía que devolverle dinero, sino la reacción del cliente o la respuesta del cliente a ese favor era tener una relación con ese patrón. Era exaltarlo cuando fuera necesario. Era darle gloria en público. ¿Se entiende? Amén. El cliente reflejaba que pertenecía a él y estaba sujeto a él, a ese patrón que le había dado algo que él nunca podría haber alcanzado por sí mismo. Una posición que él no tenía. El favor de ese patrón es la palabra charis, que significa gracia. Entonces, más que un favor inmerecido, más que un regalo, es una respuesta de parte de nosotros a la gracia. Y esa respuesta se refleja en nuestra lealtad. ¿Y cuál es nuestro patrón hoy en día? El Señor. Entonces, nosotros, que no merecíamos nada, que no teníamos nada que ofrecer, recibimos ese favor. ¿Cómo respondemos a ese favor? Porque nosotros decimos, estamos en la gracia, es un favor inmerecido y ahí nos quedamos. Porque eso se nos enseñó siempre. Pero el contexto que hablaba Pablo, cuando habló estas palabras de gracia, ellos entendieron a lo que se refería. Que había un patrón que entregaba recursos y ese cliente respondía con lealtad. Respondía, mis hermanos, dando a entender que pertenecía a ese hombre. ¿Por qué? Porque así la sociedad veía a ese hombre, a ese patrón, como una persona generosa y una persona digna de aquella sociedad. Entonces, el favor de ese patrón es la palabra charis, que significa gracia, y la respuesta del cliente como gratitud, que era una acción real, se manifestaba con hechos delante de la sociedad para exaltar ese patrón, no para sí mismo, para exaltar ese patrón, para darle honor y gloria a ese patrón. La respuesta a eso y esa lealtad visible se llama en griego eucharistía, que en español se refleja como acción de gracias. Esa es la respuesta del cliente al patrón. Tenía que hacer actos de gracias y manifestarlo públicamente para que su patrón fuera exaltado. Recibir el favor del patrón y responder activamente a él. Pablo les dice entonces
que lo que Dios hizo por ustedes a través de Cristo es la acción del patrón definitivo. Cristo Jesús es nuestro patrón para la eternidad, para siempre. Del patrón que tiene poder sobre la vida y la muerte. Ese es nuestro patrón. Y que extiende su favor a clientes que no lo merecían, que somos nosotros. Y que no tenían nada que ofrecer a cambio de eso. Ahora lea mi hermana el mismo pasaje, pero el versículo 10. Efesios 2, 10. Porque no somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Pablo les dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Ustedes no tenían nada que hacer, ¿verdad? Pues es don de Dios, es un regalo, es el favor inmerecido de Dios que vino sobre nosotros, y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se entiende? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras, mis hermanos? ¿Cuáles son las obras de esa fe que habla Santiago? Son estas: manifestar lealtad, manifestar fidelidad, manifestar gloria, honra y honor públicamente a nuestro Señor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano, porque Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Él entregó su favor a nosotros, y ahora ¿cómo respondemos? Sentados aquí en la iglesia, sentados en nuestra casa, manifestando públicamente que Él es nuestro Señor. Manifestando y reflejando que le servimos, que le pertenecemos a Él y que ya no somos nosotros porque no teníamos nada que ofrecer. ¿Se da cuenta que la palabra gracia tiene mucho más que ver con un simple regalo? Porque a veces queremos recibir el regalo, como cuando éramos chicos recibíamos un juguete y no queríamos compartirlo porque era nuestro regalo nuevo. Por lo menos a mí me pasaba. Pero este regalo que nos entregó el Señor, tenemos que compartirlo. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, así el cliente respondía con la palabra griega pistis. Y esta palabra significa fe, ¿verdad? Pero esta palabra en el sistema de patronazgo significaba mucho más que fe, significaba fidelidad. Serle fiel a ese patrón. Sea como sea, serle fiel a ese patrón. Serle fiel ciegamente a ese patrón. Y esa es la palabra pistis, es nuestra respuesta a la gracia que describía la lealtad del cliente hacia su patrón, donde refleja que tiene una relación con él. Eso habla mucho de la palabra pasada. Porque cuando oramos tenemos una relación con Cristo. Aquí yo conozco hombres y mujeres de oración, que a pesar de estar quebrantados, están ahí orando al pie del cañón. Entonces hemos entendido el contexto de la palabra gracia. No es tan simplemente un regalo. También es algo, una acción de nosotros. Amén. Pero debemos recordar que esa acción no nos hace ganar el favor de Dios. No nos hace ganar el favor de Cristo. No crea que por lo que usted hace va a ganar el favor del Señor y el Señor va a hacer lo que usted quiera. No. El favor de Dios ya está con nosotros. El favor de Cristo ya está en nuestra vida porque la gracia está en nosotros. Amén. Volvamos al texto de Lucas, capítulo 9, versículo 28. De la transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó Pedro a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entendemos eso, ¿verdad? Y ahí vino la transfiguración y ellos quedaron pasmados cuando vieron la gloria de Jesús. Pero dice, tome
este detalle. Aconteció como 8 días después de estas palabras. ¿De qué palabras? Ahora vayamos un poquito más arriba. Versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y eso es lo que sucedió con Pedro, con Juan y Jacobo. Vieron la gloria de Dios. Y 2 varones que estaban con él y hablaban de su partida. ¿Saben quién eran? Moisés y Elías. Y aquí está el error de nosotros de tomar la gracia solamente como un regalo. Mire lo que le dice Pedro. En el versículo 33 que le dice al Señor. Y sucedió que apartándose de ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que él decía. Este es el gran error de que tomamos cuando la gracia la tomamos simplemente como un regalo. Que siempre vamos a querer ver la gloria. Siempre vamos a querer estar en la presencia de Dios. Que siempre vamos a querer la gloria de Dios. Experimentar su presencia. Experimentar cosas grandes. Pero nos olvidamos que tenemos que pasar primero por la cruz. Nos olvidamos que primero tenemos que padecer. Nos olvidamos que primero tenemos que sufrir aflicción. ¿Por qué? Porque el Señor les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y cuando entendemos la gracia que hay en nosotros, respondemos a esa confirmación de Cristo y tomamos nuestra cruz porque le pertenecemos a Él, porque ahora nos identificamos con Él y porque ahora queremos ir a la cruz con Él. Porque ahora ya no somos nosotros. Porque no es lo que yo quiera, lo que usted quiera. Tenemos que tomar la cruz. Pedro no quería salir de esa gloria. Hagamos 3 enramadas, porque vio la gloria de Cristo. Y vio que estaban Moisés y Elías, grandes referentes para Israel. Y quería quedarse en esa gloria. Esa es la gracia que nosotros entendemos simplemente como un favor. Queremos la gloria de Cristo, queremos su presencia, su favor siempre sobre nosotros, pero nos olvidamos de tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Y esa es la respuesta de lo que hablaba Pablo, que cuando tomamos nuestra cruz, manifestamos lealtad a Cristo, fidelidad al Señor, a pesar de todo, ante cualquier cosa, y seguimos al Señor. Morimos a nosotros, nos negamos a nosotros mismos y seguimos a Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿qué palabras hablaba el Señor? Cuando tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, cuando fueron a orar, que tomasen su cruz cada día. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día. Y si entendemos lo que la gracia significa, no va a ser difícil tomar esa cruz. No pretendamos la victoria antes de ir con nuestra cruz. No pretendamos, mis hermanos, la gloria de Dios antes de cargar con nuestra cruz. Porque Cristo, ¿cuándo fue glorificado? Cuando resucitó. Él tuvo que pasar por la cruz. Él tuvo que morir por nosotros. Y luego fue levantado.
y luego fue glorificado. Nosotros queremos la gloria, pero no queremos el campo de batalla. Queremos la gloria, pero no queremos a Cristo. Queremos la gloria, pero no queremos su cruz. Pero cuando entendemos la palabra gracia, que espero que nos haya quedado claro, que aparte de ser un favor inmerecido, es una respuesta, mis hermanos, en donde nosotros con acción de gracia manifestamos lealtad, fidelidad, que le pertenecemos, y por sobre todo algo que debemos hacer siempre, reflejamos a Cristo, y cuando tomamos la cruz nos reflejamos con Él. Cuando tomamos la cruz, mis hermanos, le pertenecemos a Él y le damos gloria y honra en todo tiempo y a toda hora, sea la situación que sea, le damos gloria y le damos honra. ¿Sabe por qué? Porque ahora le pertenecemos a Él. Él es nuestro patrón y nosotros, que no merecíamos nada, hoy tenemos un recurso celestial, mis hermanos, la cual un día disfrutaremos y la cual un día, amados en el Señor, experimentaremos. No pretendamos ver la gloria hoy aquí. La gloria la tenemos asegurada con Él. Y ahora que hemos entendido el contexto de la palabra gracia, en el contexto que habló Pablo, mis hermanos, entendemos cuál es nuestra reacción a esa gracia. No es esperar la bendición sentaditos, sino que es manifestar que somos del Señor. Es manifestar que somos de Cristo. Es manifestar que Él es nuestro patrón. Y que nosotros hoy le debemos lealtad, le debemos fidelidad y que debemos reflejarlo siempre a Él en todo. ¿Te parece bien? Amén. Esa es la gracia de la gracia. Pablo dijo, por la gracia soy lo que soy. Porque todo lo que él sabía y entendía y que cumplía lo tenía por basura, porque ahora tenía a Cristo en su corazón. Por lo tanto, mis hermanos, si queremos ver la gloria de Dios, sin duda la veremos. Veremos grandes milagros, yo sé que los veremos. El pastor decía aquí, yo no creo que mi vecino tenga todo perdido. Para mí eso no vale, ¿cierto? Él sabe que para ellos también hay bendición, que ellos también pueden alcanzar salvación. Y cuando eso sucede, mis hermanos, vemos la gloria del Señor. Pero tenemos que pasar por el campo de batalla, tenemos que tomar nuestra cruz. No pretendamos la gloria sin tomar la cruz. Y ahora que entendemos bien lo que es la gracia, que podemos profundizar más sin duda, entendemos bien lo que es la gracia y cuál es nuestra respuesta, que es una acción de gracia. Vamos a tomar esa cruz, mis hermanos. Vamos a tomar esa cruz. Porque Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aleluya. La pastora yo sé que cree que verá la gloria de Dios y no gustará la muerte. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Esa es la gloria del Señor. Y aquí 2 varones que estaban con él, que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados también de gloria. Y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Cuando habla de partida, mis hermanos, lo que está hablando aquí es el éxodo que iba a sufrir Jesús. Esta palabra partida es la misma palabra del Antiguo Testamento, éxodo. Porque Cristo tenía que tomar su cruz.
y padecer por nosotros, para que al tercer día resucitara como las primicias de todos nosotros y se convirtiera ya no en el Hijo unigénito de Dios, sino en el primogénito sobre muchos hermanos que somos todos nosotros, mis hermanos. Pero Él tuvo que tomar su cruz. Estaba rodeado de gloria, pero Él no necesitaba esa gloria para ir a la cruz. Él tenía que hacerlo. Por lo tanto, necesitamos ver la gloria de Dios para seguir adelante. Necesitamos tomar nuestra cruz. Porque el Señor nos respalda. ¿Por qué? Porque su gracia está en nosotros. Vamos a orar al Señor, mis hermanos. Vamos a orar al Señor. Porque si sigo hablando, mis hermanos, sería ya palabra mía. Y eso no edifica a nadie. El Señor ya nos habló. Y eso ya es suficiente. Padre eterno de los cielos, Dios todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has venido a instruirnos, porque tú has venido a bendecirnos, Señor. Y de alguna manera, Padre Santo, tú has querido, Señor, mostrarnos que somos delante de ti. Éramos nada, Señor. Éramos insignificantes, miserables, Señor. Pero tú miraste en nosotros que no éramos nada y no podíamos ofrecer nada. Y solo porque a ti te plació nos viste y nos regalaste de tu gracia. Y nos brindaste este favor. Pero entendiendo ahora, Señor, el contexto de la época donde se habló esta palabra, comprendemos, Padre Santo, que estamos al debe, Señor. Comprendemos, Señor, que cuánto nos falta para llegar a la altura de un varón perfecto, Señor. Pero tú, Señor, hablas a tiempo. Y si aún fuera de tiempo, también recibimos tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos este día con esta enseñanza y esta exhortación. Que para nuestras vidas, Señor, es bendición, que para nuestra vida, Señor, es edificación, que para nuestra vida, Señor, es libertad, que para nuestras vidas, Señor, cambia nuestra forma de mirar, Señor, cambia nuestra forma de pensar. Porque tú nos dijiste, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cambien de mente y crean. Es una acción simultánea, Señor, la cual tú nos hablas. Por eso damos gracias, Padre. Porque tú has procurado nuestro bien desde la fundación del mundo. Porque tú has procurado nuestra salvación antes que nosotros naciésemos, antes que todo fuese creado, Señor. Por eso estando aquí hoy no es coincidencia, no es porque a nosotros se nos ocurre venir a este lugar, es porque tú, Señor, has llamado a nuestra vida, es porque tu palabra, Señor, nos ha transformado, tu palabra nos ha guiado, tu palabra, Señor, nos da libertad y es donde la oración, Padre Santo, es escuchada, donde tenemos esa relación, Padre, contigo, en donde hacemos ayuno que manifiestan un propósito tuyo para nuestra vida. Y donde tenemos un servicio, Padre Santo, que es el llamado para todos nosotros. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos por este tiempo que tú nos concedes, que podemos escuchar tu palabra y que podemos entender el gran regalo que nos diste, que no es para tenerlo puesto ahí como un adorno, es para abrirlo y es para usarlo. Es para experimentarlo, Señor, para que así, Dios bendito, la cruz no sea para nosotros un tema difícil, un tema de sufrimiento, porque tú cambiaste nuestro sufrimiento en danza, en gozo, en alegría. Oh Señor amado, porque tú eres el Dios de esperanza, que pone paz y gozo en el creer, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios bendito de la gloria. Oh Señor amado, que esta enseñanza y lo que hemos recibido como tu instrucción, Padre Santo, sea para nosotros un motivo para permanecer, un motivo para prevalecer, un motivo, Señor, para preservar nuestra vida caminando aferrados a ti, Señor. Para que nos ciñamos, Padre Santo, y nos apoyemos en ti, para que sigamos tus pisadas, para que te brindamos, Señor, lealtad, te rindamos pleitesía, Señor amado. Para que manifestemos que a ti te pertenecemos, que tú, Señor amado, eres nuestro Dios y que nosotros somos tus hijos, que tú eres nuestro Salvador y Señor y que estamos sometidos a tu soberanía y que tú eres el que envió el Espíritu Santo, el cual se manifiesta en nosotros para ver la gloria de Dios, pero para tomar esa cruz y seguir adelante, porque veremos gloria tras gloria si seguimos aceptando que somos tus hijos, que te pertenecemos, que queremos reflejarte a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta tu bendición. Y perdónanos, Señor amado, si hemos cometido, Padre, ofensas contra ti. Líbranos del mal. Oh Señor amado, y que el trabajo del enemigo que hace en el anonimato, Padre Santo, que hace Dios bendito en la oscuridad, que se maneja sin que lo vean, Señor, que toda obra satánica, que toda obra de hechicería, que toda obra de brujería, Señor, por la sangre de Jesús se pudran y retrocedan en el nombre de Jesús, Señor. Porque Satanás nada tiene ya con nosotros, porque ahora te pertenecemos, porque la gracia del Señor ha venido a habitar en nosotros. ¿Qué tienes, Satanás, con nosotros si ni siquiera te puedes acercar a nosotros? Guárdanos, Padre Santo, del maligno, y que nuestra razón no sea Él, sino nuestra razón seas tú, Señor. Aleluya. Gracias te damos, Padre Santo. Bendice a tus hijos, Señor, porque aún nos espera un camino, Padre, pedregoso, con muchas subidas, caminos cortados, Señor, oh caminos de difícil acceso. Oh Señor, y es ahí donde se manifiesta el maligno y nos habla, Señor, oh Padre Santo. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Oh, gracias te damos, Señor. Bendice a tu remanente, Padre Santo. Guárdale, Señor, siempre. Y cuando se levante el adversario, Señor amado, seamos como aquel siervo de Eliseo, el cual veía solamente lo que estaba delante, un ejército poderoso, y temía ser muerto por ese ejército, porque buscaban al profeta y a su ayudante. Mas seamos como aquel siervo que recibiendo la vista espiritual, Señor amado, pudo ver el ejército celestial que estaba detrás, dispuesto a defender a sus hijos, dispuesto a levantarse para matar a los enemigos del Señor. Ayúdanos a mirar más allá, Padre. Ayúdanos a mirar más allá, Señor, para que veamos tu ejército celestial ante toda adversidad y no nos concentremos en ejércitos de papel, en ejércitos que se levantan, Señor amado, sin ninguna fuerza, Padre, porque piensan tener fuerza, Señor amado, pero los que son tuyos, Señor, los derrotarán, Padre bendito, porque tú vendrás, Señor, con tu palabra en tu boca, Señor, y derribarás a todos nuestros enemigos, Padre. Porque no estamos solos en esto. Pareciera que muchas veces sí, Señor, pero hay ángeles acampando alrededor de nosotros, Señor. Hay guardianes que nos libran, Padre.
¿Y qué nos pides tú solamente? Tomar nuestra cruz, identificarnos contigo y seguir adelante, Señor amado, porque la gracia, ese favor ya está en nosotros, porque tú ya hiciste todo por nosotros. Nosotros tenemos que hacer el trabajo fácil, como hizo aquel que te ayudó con el madero. Ese es el trabajo fácil. Será de esfuerzo, será complicado, será de miedo. Quizás, no lo sé, Señor. Pero el que subió a la cruz fuiste tú. El que murió en esa cruz fuiste tú. Ese madero que cargó aquel varón era para ti, Señor. Él cargó un madero que era para ti. Pero ese es el reflejo, que estamos identificados contigo. Por lo tanto, venga lo que venga, ¿qué harán nuestros opresores, Señor? Si tú estás por nosotros, en nosotros y con nosotros, Señor. Gracias te damos. Derrama de tu bendición sobre grandes y pequeños. Levante el ánimo del triste. Dale fuerzas al cansado. Y dale respuesta al que ha sido fiel. Porque sé, Padre Santo, que tú no eres deudor de nadie. Y porque sabemos y conocemos de tu gran misericordia. Porque clemente y misericordioso es Jehová. Lento para la ira, pero grande en misericordia. Gracias te damos, Padre. Pedimos de tu bendición siempre, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y que Dios les levante cada día, mis hermanos. Ajá, mi pastor.